Yo quisiera invitarlos a ir años atrás, comenzar en el libro de Esdras. Esdras nos va a dar el comienzo para poder llegar a este libro de Malaquías. Eh, Esdras y Nehemías. Es lo que quiero compartir con ustedes en la voluntad de Dios en estos minutos que tenemos eh, y hacer un preámbulo también para poder llegar a este libro de Malaquías. Así que aquellos que estén con sus Biblias, podemos ir a el libro de Esdras. Sin duda no vamos a leer todo este libro, pero vamos a ir rescatando algunos versículos eh, para contextualizarnos. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hasta ahí. Vemos entonces que comienza Esdras, este libro, mencionando a Ciro. Ciro, este rey de Persia. Para contextualizarnos, estamos aproximadamente en el año 550, 530 antes de Cristo. Y Esdras todavía no aparece en este escenario, pero él hace este recorrido hacia atrás y nos muestra a este rey de Persia, este rey Ciro, eh, que es utilizado por Jehová. Es lo que vemos acá en este versículo 2. Y es utilizado para que el pueblo de Israel pudiese volver a Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Israel ha estado en cautiverio en Babilonia. Eh, Recordemos a Nabucodonosor, ¿cierto?, que llevó al pueblo de Israel, destruyó el templo y nos encontramos en estos momentos con este rey de Persia, el rey Ciro, y el pueblo de Israel ha de volver a su tierra, a Jerusalén. Eh, Vemos entonces, si avanzamos un poco más, el capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Muy bien, nos encontramos ya en un escenario más bien avanzado en donde el pueblo ya ha llegado de vuelta a su tierra, de vuelta a Jerusalén. Y quiero detenerme en algunos puntos porque son muy interesantes. Escapan un poco del tema principal. Recordemos que el tema a considerar es no abandonaremos la casa de Dios. Esa es la frase que vamos a buscar y que vamos a encontrar, que son palabras del pueblo de Israel. No abandonaremos la casa de Dios. Pero estamos muchos años atrás todavía a esa frase. Y en este versículo 3 nos encontramos con un pueblo que está comenzando. Es un renacer, es una nueva etapa para el pueblo de Dios. Como un solo hombre en Jerusalén. Es como estaba el pueblo en aquel momento, en este capítulo 3. Quiero destacar esta frase, como un solo hombre. No es el único lugar en donde aparece esta frase, pero nos hace mucho sentido en el Nuevo Testamento cuando se nos menciona unánimes, de un mismo sentir, con un mismo ánimo. Y el pueblo estaba unánime, estaba con un mismo sentir, estaba como un solo hombre en, en Jerusalén. Quiero que consideremos esto como un comienzo, como el comienzo para agradar a Dios, unánimes. El pueblo estaba en este sentir, en este mismo sentir, unánimes. ¿Qué vemos después en el versículo 2? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadak, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
Muy bien, acá nos encontramos con dos personajes que son muy, muy importantes en este periodo. Tenemos a Jesúa, que era el sumo sacerdote, y tenemos también a Zorobabel, este gobernador que es el precursor, ¿cierto?, para llevar a este pueblo de Israel, utilizado sin duda ambos por Dios para esta reconstrucción de Israel. Recordemos, primer punto, unánimes, un mismo sentir, como un solo hombre. Y en un punto 2, vemos algo muy, muy interesante. Dos hombres, un liderazgo espiritual por parte de estos dos hombres guiados por Dios. ¿Y qué hacen? Sin tener templo, sin tener templo aún, está destruido, están volviendo a Jerusalén. Edificaron altar, el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto. Vemos el deseo de estos líderes de este pueblo de Israel, que está comenzando, que está renaciendo, el deseo, el deseo de adorar, el deseo de postrarse ante Dios, edificar un altar para ofrecer holocausto. Podemos recordar, eh, me gusta mucho a mí ver la historia de Abraham y cómo Abraham, cada vez que él se iba moviendo, él hacía holocausto, él hacía altar, oraba a Dios y Dios le guiaba. Y él después, en algún punto, tuvo que volver, tomando decisiones, ¿cierto? Habiendo estado en Egipto, después tuvo que volver al altar que había edificado, buscando la voluntad de Dios. Creo que se representa muy bien acá en Esdras, en este capítulo 3. Tenemos el mismo sentir, unánimes, y tenemos los líderes espirituales, y tenemos el deseo de la adoración. Como esto ya vemos que Dios va a utilizar a estos hombres y como vemos que esto agrada a Dios. Sin duda, en el Nuevo Testamento podemos encontrar también esta enseñanza. En las cartas del apóstol Pablo, enseñanzas a los ancianos, enseñanza eh, a los jóvenes, enseñanza de adoración. No es nuestro tema, pero es muy, muy interesante considerar estos puntos. El versículo 6 de este capítulo 3, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahí se confirma que ellos, sin tener el templo, está este deseo, el deseo de adoración, el deseo de postrarse ante Dios y ser dirigidos por Él. Recordemos, unánimes, como un solo hombre. Nos llama, ¿cierto?, a nosotros, enseñanza para nosotros, cual pueblo, eh, estar unánimes, estar con un mismo sentir, eh, a lo que igual somos llamados también como iglesia, con un mismo sentir. Muy bien, el versículo 8 de este capítulo 3 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. En el segundo mes comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Eh, vemos cómo están los líderes espirituales, que están guiando al pueblo. Pero interesante, al final de este versículo 8 nos encontramos con jóvenes. Pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Cómo son utilizados? ¿Cómo estos líderes espirituales son guías? Están guiando, apacentando, ¿cierto? Recordemos a los ancianos llamados a apacentar la grey, y están utilizando estos jóvenes levitas de 20 años hacia arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Vemos una obra bien activa, y sin duda guiados por Jehová. Me recuerda el trabajo de los jóvenes a lo largo de las escrituras. Se mencionan en algunos casos cómo se utilizan
incluso en labores de servicio eh, más pequeñas son utilizados. Me recuerda el caso de Ananías y Zafira cuando mueren castigados. ¿Y a quienes utilizan? A los jóvenes para sacar, ¿cierto?, a estos creyentes que habían pecado. Pero son utilizados. Eh, Muy bien, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. El versículo 11 nos muestra una frase que es muy eh, grata, muy grata el leerla. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Muy bien, vemos entonces un pueblo que está siendo guiado, un pueblo que está dispuesto a agradar a Dios. Recordemos, como un solo hombre, unánimes. Estos líderes espirituales dispuestos a ofrecer holocausto para ser guiados. Recordemos a Abraham, él ofrecía holocausto, iba al altar o edificaba altar, ofrecía holocausto para ser guiado. Una vez que él lo hacía, Dios lo utilizaba. Ser guiados aún sin tener el templo. Vemos el trabajo desde 20 años hacia arriba, son utilizados para que activasen la obra de Jehová. Y vemos acá el reconocimiento, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, estaban eh, volviendo de un periodo muy difícil para el pueblo de Israel, esclavos, habiendo salido de Egipto, pasaron nuevamente a ser esclavos en Babilonia. Pero ahí está la frase, porque para siempre es su misericordia. Algo que me llama mucho la atención es en este versículo 12, la actitud de los sacerdotes. Mire, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Grandes gritos de alegría. Y más abajo nos muestra, clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. La gratitud, el agradecimiento, el reconocimiento, porque para siempre es su misericordia, y la alegría, la gratitud de un pueblo que quiere agradar a Dios. No tenían su templo, pero estaban agradecidos. Estaban echando los cimientos, y al echar estos cimientos lloraban. Cuánto aprecio por las cosas de Dios. Me lleva a pensar un poco en el aprecio eh, a lo que tenemos nosotros, a lo que Dios nos ha dado, a nuestras iglesias locales, al lugar donde estamos sirviendo. Eh, y sin duda esta pandemia ha sido una etapa de meditación. Eh, Cuán rutinario tal vez estaba siendo para nosotros el ir a reuniones, el escuchar al mismo hermano, el orar, el sentarnos y estar ahí una hora, y vemos esto, vemos que este pueblo, sin tener todavía su templo, solamente los cimientos de la casa de Dios, lloraban. Y su grito era tanto, el ruido era tanto que se oía hasta lejos. Un pueblo con gran júbilo. Tal vez ahora deseamos, ¿cierto?, el ver a nuestros hermanos, el compartir. Eh, Ha pasado mucho tiempo acá en Chile, algunas asambleas han vuelto presencialmente. Acá en el campo aún no tenemos el privilegio, pero sin duda es un llamado
apreciar, hermanos, lo que Dios nos ha dado, el lugar donde nos ha puesto, para adoración, para servicio, para, para declarar su nombre, porque para siempre es su misericordia, y ser agradecidos con lo que Él nos ha dado. Muy bien, el capítulo 4 solamente vamos a mencionar que es un capítulo donde muestra adversarios, donde muestra adversidad, eh, pero es muy asertiva la palabra de los líderes espirituales. Mira el versículo 3 del capítulo 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué? Porque hombres extranjeros querían acudir a la reconstrucción de este templo, pero con otros deseos. Ellos querían ofrecer sacrificios eh, a sus propios dioses, y Dios siempre se opone a esta mezcla que trae solamente idolatría para su pueblo. Muy asertivo estos jefes de casas paternas, muy asertivo Zorobabel, muy asertivo Jesúa. Un llamado, ¿cierto?, al liderazgo que debe asumir eh, el hombre dentro de la iglesia, el rol de la sabiduría, de tomar decisiones. Eh, ¿Cuánta enseñanza hay también por parte del apóstol eh, para los obispos, para los diáconos, eh, para beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia, para edificación de su pueblo y ser guiados? Muy bien, vamos a pasar este capítulo 4, en donde tuvieron que cesar los trabajos, se suspendieron por estos detractores, eh, que enviaron cartas, ¿cierto? Enviaron cartas a los reyes y se detuvo la obra. Pero el capítulo 5 y versículo 2 nos muestra lo siguiente: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Tenemos aquí el trabajo profético, se menciona en el versículo 1 Ageo y Zacarías. Muy interesante cómo la historia se complementa con estos profetas también. Y vemos cómo Dios los utilizó también para hablar con estos reyes. Hay periodos de reyes donde se vive toda esta reconstrucción. Tenemos a Ciro, se menciona al rey Darío, eh, hay un periodo que queda aparte, que es del rey Asuero, que lo encontramos, ¿cierto?, en la historia de Esther, y después se retoma con Artajerjes y este rey Ciro también, que también tiene mucho que ver con la reconstrucción de la casa de Dios. Podemos avanzar hasta el capítulo 6, el versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Vemos entonces que ya pasó desde el reinado de Ciro al rey Darío. Y este rey Darío es el periodo, ¿cierto? Nos menciona el sexto año de su reinado en que fue terminada la casa de Dios. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7, ahí pasan aproximadamente 60 años entre estos dos capítulos, y vemos el periodo del rey Asuero, o Jerjes, como mencionan también en la historia, el rey Jerjes o el rey Asuero. Y en ello encontramos, ¿cierto?, el trabajo de Esther. Muy interesante cómo ella evita la destrucción, ¿cierto?, del pueblo de Israel con
siendo guiada, ¿cierto?, por su tío Mardoqueo y sin duda por el Señor. Se demuestra ahí también el trabajo y la sabiduría para con este hombre y cómo esto permite también que continúe la historia y tengamos del capítulo 7 en adelante. Capítulo 7, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, de ahí encontramos este nuevo rey, y es donde él, que también es utilizado por Jehová, envía, ¿cierto?, a Esdras. En este capítulo aparece Esdras, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Aquí encontramos este personaje eh, que sin duda va a ser utilizado en la reconstrucción de un pueblo que necesita ser reconstruido espiritualmente. Esdras es un escriba, es un sacerdote, también se menciona más adelante, un hombre muy preparado y utilizado por Jehová para la enseñanza, para el crecimiento de este pueblo Israel. Versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, el séptimo año del rey Artajerjes. Allí llegó Esdras. Vemos que Esdras tenía el propósito también de llevar hombres para la enseñanza. Mire, veamos el versículo 25 de este capítulo 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Esa es su labor, tremenda labor que tenía este hombre Esdras. Un ejemplo sin duda para todo creyente, el ser preparado, un creyente preparado. Él era un escriba, conocía, era un conocedor, preparado para ser utilizado, ¿cierto? No es a la inversa, no es ser utilizado y luego preparado, sino que Dios utilizó a Esdras, un hombre ya preparado. Y en la carta que escribe Artajerjes, en la ordenanza que él dice, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Trabajo de Esdras. Muy bien, y vamos a dejar hasta ahí este capítulo, y en realidad este libro Esdras, porque viene un poco el contexto en donde Esdras se encuentra con el pueblo de Israel y él corrige, él hace correcciones. El pueblo no había actuado bien en algunas cosas y hay mucho dolor por parte de Esdras y corrige, pero lo vamos a ver eh, en la próxima clase. Ahora vamos a pasar a Nehemías, ¿cierto? Damos vuelta un par de hojas y llegamos al libro de Nehemías. Nehemías es el copero del rey Artajerjes. Y llega a él la noticia de que los muros están destruidos, las puertas están quemadas, y esto llegó al corazón de Nehemías. Mire, el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Oración. Nehemías se destaca porque él oraba diligentemente a Jehová, y Jehová le respondió, siendo él el copero del rey, y siendo aún Artajerjes quien detuvo la obra del trabajo de la reconstrucción eh, por la labor de los enemigos que enviaron cartas a Artajerjes y le avisaron de que Jerusalén era una ciudad de conflicto históricamente, y él quedó convencido de esto, y los enemigos destruyeron parcialmente los muros y quemaron las puertas.
pero Nehemías era su copero y fue utilizado por Jehová. Nehemías oró, Nehemías habló con Artajerjes, y Artajerjes le concibió ir y reconstruir las puertas, ¿cierto? Reconstruir las murallas y las puertas, y le envía como un gobernador. Pasamos al capítulo 2. Sucedió, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Y allí comienza el diálogo, en donde Artajerjes nota la tristeza eh, de Nehemías, finalmente para enviarle a la reconstrucción de Jerusalén. El versículo 17, palabras de Nehemías. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La labor también de Nehemías, otro hombre de fe, otro hombre que asume su responsabilidad, que asume su liderazgo, que asume su ministerio, el ministerio encomendado por Jehová. La oración, en Nehemías aprendemos la oración y ser utilizado, y el deseo de él por cumplir este propósito, el propósito de traer gloria a Dios. Miren, el versículo 11 del capítulo 1 se muestra el propósito que tenía Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ahí está el deseo. Nehemías quería reverenciar el nombre de Jehová. No era su deseo el que él fuese el gobernador, ganar una posición, eh, estar a cargo de Jerusalén. No, reverenciar el nombre. Que los otros pueblos vean el poder de Dios en Jerusalén. Y es el propósito de Nehemías. Muy bien, podemos avanzar. En el capítulo 4 se nos menciona a los enemigos, solamente los voy a mencionar acá, versículo 1 del capítulo 4 se menciona a Sanbalat, y en el versículo 3 se menciona a Tobías, que ellos trataron de ser detractores y de evitar la reconstrucción de estos muros de Jerusalén. Y es donde vemos en el versículo 14 del capítulo 4 a Nehemías y su deseo de continuar, su deseo, que podemos recordar que era reverenciar el nombre de Jehová. Las palabras de Nehemías dice a mitad del versículo 14 del capítulo 4, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Un tremendo líder también, ¿cierto? Y vemos cómo Dios utilizó a Jesúa, utilizó a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías, hombres que van a llevar el liderazgo del pueblo. ¿Y cómo es necesario que se levanten estos hombres para el trabajo del pueblo de Dios? Y vemos a cada uno, Esdras, un hombre preparado en las escrituras, un escriba. Vemos a Nehemías con un corazón de oración. Vemos a Zorobabel, este gobernador que lleva al pueblo y que toman buenas decisiones junto al sumo sacerdote Jesúa, ambos unánimes, llevando a este pueblo a decisiones y que no iban a participar los extranjeros en la reconstrucción. Solamente el pueblo de Dios habría de edificar su casa. Muy bien.
Este capítulo, estos capítulos nos muestran la oposición del pueblo, la oposición de estos pueblos enemigos. En el capítulo 6, versículo 1, se vuelve a mencionar Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe. Son hombres que pusieron tropiezo y que el pueblo tenía que estar con una espada en la mano y reconstruyendo la muralla. Eh, Al final del versículo 9 del capítulo 6 dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nuevamente, un nombre fuerte, aquel hombre de oración, Nehemías, dispuesto, dispuesto a agradar a Dios, dispuesto a que Dios le fortalezca, fortalece mis manos. ¿Qué le decía al pueblo? No temáis, acordaos del Señor, grande y temible. Sabía quién estaba de su lado, Jehová de los ejércitos. El versículo 15 de este capítulo 6 dice lo siguiente, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quedó demostrado ante los pueblos, ante las naciones, el poder de Dios. ¿Sí? Allí estuvo Nehemías. Fortalece tú mis manos, no temáis, animando al pueblo y fortaleciéndose en Jehová. El resultado, los enemigos humillados. Los pueblos conocieron que por nuestro Dios había sido hecha aquella obra. Cuán grato es pensar de que otros puedan notar la mano de Dios en uno, que otros, los pueblos, quedasen humillados por estos hombres que están siendo utilizados, pero que vemos que han tomado, han asumido el ministerio, han tomado aquel liderazgo. En el capítulo 7, versículo 5, nos muestra, dice lo siguiente, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, tomando cierto posesión el pueblo de Israel. Y esto lo hace Nehemías, él hace esto, el empadronamiento. Al final del capítulo 7, el versículo 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Qué grato ver cómo Dios va utilizando a estos hombres y el pueblo va tomando posesión, siendo guiados por estos líderes espirituales, apacentando la grey. Y el capítulo 8 nos muestra la reconstrucción espiritual. Me gusta mencionarlo así, porque Nehemías permite la reconstrucción física, que son los muros, que son las puertas, pero aquí se utiliza Esdras para la reconstrucción espiritual. Fíjese el versículo 1 del capítulo 8, volvemos a encontrar esta frase, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, nuevamente con un mismo sentir, unánimes. El versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza. Y aquí se nos describe cómo él enseña. Enseña y se menciona incluso un púlpito, se menciona a hombres que le daban sentido a la palabra, enseñanza para el pueblo. Y llegamos a este versículo 6, en donde encontramos a un pueblo que se arrodilla delante de Jehová. Mira el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué hermosa escena, ver el trabajo que Dios ha ido forjando. Recordemos, este pueblo saliendo por mano de Rey Ciro, recordemos el gozo que había solamente cuando estaban los cimientos, tremendo gozo del pueblo. Y podemos ver ahora la ciudad
las murallas terminadas, el templo construido y el pueblo adorando. Dios ha utilizado para crecimiento, para edificación de su pueblo. ¿Cómo nos recuerda, cierto, esta enseñanza de ser edificados? Eh, lo que utiliza el apóstol Pablo como un edificio, ¿cierto? Ser edificados. Eh, Al final del versículo 10 se muestra eh, que hay un gozo. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. A mitad del versículo 12, gozar de grande alegría. Vemos el gozo del pueblo, la adoración. El capítulo 9, lo vamos a leer, pero encontramos un pueblo que confiesa, confiesa sus pecados, confiesa y está preparado para asumir un compromiso. Vemos, ellos se humillaron, adoraron, reconocieron a Jehová, confesaron sus pecados en el capítulo 9 y están dispuestos a asumir un compromiso. Miren, el versículo 36 del capítulo 9. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Dos puntos importantes. He aquí que hoy somos siervos. El pueblo toma una posición de siervo. Y este siervo aquí, la palabra se refiere a un esclavo que le pertenece a un dueño, que le pertenece a su amo. Y el pueblo está reconociendo, he aquí que hoy somos siervos. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero la palabra de Dios nos muestra algo muy, muy interesante que allí en Levíticos nos muestra a un esclavo y la enseñanza dice que un israelita que llegaba a ser pobre no, no iba a ser comprado y no iba a ser utilizado como un esclavo de otro israelita. ¿Por qué dice Jehová? Porque porque son mis siervos, porque los saqué de, de, de esclavitud, los saqué de Egipto. Entonces, en este momento, ellos toman esa posición. Jehová dijo, ustedes son mis esclavos, mis siervos. Y es la misma palabra aquí. Hay aquí, hoy somos siervos. Esto se completó. Aquello que Jehová quiso cuando los sacó de Egipto, hoy se completó y el pueblo dijo, he aquí, hoy somos siervos. Hermanos, podemos recordar nosotros cuando asumimos esta actitud. Recuerde su conversión, cuando nos convertimos a Jehová. He aquí que hoy somos siervos. ¿Cuánto era nuestro gozo de haber sido salvos, de haber sido rescatados? Y estábamos dispuestos a ser siervos, al servicio, estamos dispuestos a todo, el servicio ante Dios. He aquí hoy somos siervos. Y el versículo 38, hacemos fiel promesa, incluso firmada, una fiel promesa firmada. El servicio, somos siervos. Y el segundo punto, una promesa firmada, nuestra responsabilidad. Hermanos, ¿asumimos nosotros nuestra responsabilidad como siervos? Somos siervos y hacemos una fiel promesa firmada. Tenemos un compromiso. Alguna vez eh, escuché de alguien que dijo, bueno, solamente con lo que yo hago está bien. Eh, con lo que estoy sirviendo basta. Eh, pero olvidaba que
hemos hecho un compromiso. Asumimos que nosotros somos siervos y tenemos un compromiso a nuestro amo de servirle. Hacemos fiel promesa firmada. Recuerde su bautismo, un acto público, al igual que una firma. ¿Y cómo declaramos ante los hombres? Estamos aquí para andar en vida nueva, para servir. Somos siervos. Recordemos, nuestro primer amor, nuestro mejor amor, es lo que el pueblo estaba viviendo en este momento. El servicio, somos siervos y hacemos fiel promesa. Asumamos, hermanos, de que somos siervos de Dios. Asumamos de que hemos hecho una fiel promesa ante Él, de servirle. Y debemos asumir nuestro compromiso y nuestro ministerio. Muy bien. Ya estamos concluyendo. Solamente mencionar que este capítulo 10 nos muestra lo que ellos se comprometieron, su compromiso. Lo vamos a mencionar solamente versículo por versículo. Mire, el versículo 29, ¿cuál es la promesa? Que andarían en la ley de Dios. Promesa número 1, que andarían en la ley de Dios. Versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Que no iba a haber mezcla respecto al extranjero, que solamente trae idolatría. Esa es la segunda promesa. Versículo 31. Se menciona el día de reposo. Nada tomaríamos de ellos en ese día, ¿cierto? De vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día. Apartarse. El día de reposo tenía el objetivo de apartarse para Dios. Y ese es un compromiso que ellos mencionaron. El versículo 32, 35, nos muestran la ofrenda. Ellos estaban dispuestos a ofrendar para la obra de la casa de nuestro Dios, dice al final del versículo 32. El versículo 35 se menciona las primicias, que estaban dispuestos a ofrendar para el trabajo de Dios. El versículo 37 se menciona el diezmo para estos levitas. Y el versículo 38, que el del diezmo quedaba para la casa de Dios. ¿Cierto? Los levitas, el trabajo especial de estos siervos que no tenían heredad y que tenían la responsabilidad del servicio de la casa de Dios. Y aquí quiero llegar al final del versículo 39, que es donde comenzaría, ¿cierto?, a tomar más fuerza nuestro tema. Al final dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Las promesas que ellos hicieron, guardar la ley, no tomar hijas extranjeras, guardar el día de reposo, ofrendas, diezmo, y no abandonar la casa de Dios. Ellos hacían esta fiel promesa como siervos delante de Dios. En cada uno de estos ámbitos podemos recordar y podemos ver nuestra vida cristiana, nuestra responsabilidad, nuestra promesa. Hacemos promesa, fiel promesa firmada, y podemos ver en ello guardar la ley, guardar las enseñanzas, no tomar de las hijas extranjeras, de los pueblos extranjeros, la pureza del creyente en cuanto a todo lo que es externo, a todo lo que es el mundo. No va a haber mezcla. Guardar el día de reposo, apartarse para Dios. Y todo lo que lleva el ámbito de la ofrenda para la casa de Dios. Apartar, ¿cierto? Estos recursos, este dinero, según Él ha prosperado. Y no abandonar la casa de Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Aquí quiero que pensemos, con esto termino, y pensemos en un comienzo, cuando Dios, allí en el Éxodo, en aquel monte Sinaí, habla con el pueblo de Israel y entrega el mandato del tabernáculo. ¿Con cuál propósito? Que Él habitaría en medio de su pueblo, que Él habitaría allí,
en medio de su pueblo. Y en aquel lugar santísimo, en el propiciatorio, Él se declararía a su pueblo. Vivir con ellos, vivir en medio de ellos y tener comunión con ellos. Declararse allí. Hermanos, esta casa de nuestro Dios es la comunión. Es la comunión. Y nuestra fiel promesa, podemos resumirla, no abandonaremos la comunión con nuestro Dios. ¿Cómo nos vemos reflejados en nuestra vida cristiana? ¿Cierto? Hacemos fiel promesa, somos siervos, estamos dispuestos al servicio, asumimos nuestra responsabilidad. Acá tenemos las promesas y no abandonaremos la comunión con Dios. Es lo que el pueblo ha declarado y así también es lo que nosotros deberíamos asumir como hijos de Dios responsables delante de Él.